Otro elemento fundamental para lograr la gobernabilidad democrática es garantizar que en todos los ejercicios que buscan promover el desarrollo territorial se haga algo que se llama el compliance. Compliance es una palabra muy utilizada en inglés en las empresas y en el sector público. Casi no se utiliza en español, ¿no? En español quiere decir cumplimiento. Y en el mundo anglosajón ese compliance es el pan de cada día. ¿Cómo sacar adelante bien cualquier proyecto? Compliance, compliance, compliance. Y compliance, en últimas, quiere decir cumplir las normas, las leyes, los protocolos que nos hemos inventado, que nos hemos creado de manera democrática para que la toma de decisiones sea transparente, sea eficiente, sea efectiva y demás. ¿Qué elementos del compliance hay que tener en cuenta? El primero de ellos, y para muchos el más importante, es la lucha contra la corrupción. La lucha anticorrupción implica, en un primer momento, gestionar muy bien los riesgos de corrupción. Si yo me doy cuenta que los funcionarios no conocen los códigos disciplinarios, bueno, ese es un riesgo de corrupción. Para garantizar yo el compliance, tengo que garantizar que el ciudadano esté ahí vigilando a los funcionarios públicos y que los funcionarios públicos se capaciten y conozcan cuáles son sus funciones, sus responsabilidades y sus prohibiciones. Otro elemento es la racionalización de trámites. Cuando hay muchos trámites hay más oportunidades para ser corruptos. Cuando los trámites están simplificados y todo es más claro, es más difícil que alguien le halle el conejo a la norma y se vuelva corrupto. Otro elemento es tener rendición de cuentas de manera constante y también tener mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Eso ayuda mucho en la lucha contra la corrupción, que en últimas la corrupción se da cuando no hay compliance, cuando no cumplimos con las normas del juego democrático. Otro elemento también es lograr mecanismos para la transparencia y el acceso a la información con estrategias como el gobierno abierto o nuevas herramientas como el blockchain que ayudan a mejorar la trazabilidad de lo que se hace en el sector público. Otro elemento del compliance que es fundamental en nuestras sociedades democráticas son los derechos humanos. La implementación de las políticas de desarrollo y de los proyectos de desarrollo debe estar basada normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y estar operacionalmente dirigido a promover y proteger los derechos humanos, algo que en Colombia conocemos como el enfoque de derechos humanos, que tiene que estar aplicado a, de nuevo, todos los proyectos. Todo proyecto tiene que buscar garantizar los derechos humanos. Si hay un proyecto que viola derechos humanos, pues ese proyecto hay que desecharlo, porque no se está aplicando el compliance. Por ejemplo, si yo en un proyecto para fomentar el desarrollo económico digo que voy a poner a trabajar a los niños y voy a crear mecanismos para que el trabajo infantil sea más eficiente, obviamente eso va en contra de los derechos humanos. Y ese tipo de cosas en Colombia afortunadamente las hemos superado, pero si nos vamos a otros países, en otros países sigue el trabajo infantil y hay proyectos que buscan aprovecharse del trabajo infantil para fomentar el crecimiento económico. Eso obviamente está mal y no hay compliance con los estándares internacionales de derechos humanos y de protección de los niños en ese caso, ¿no? De ese proyecto un poco pues ya más del siglo XIX, del siglo XVIII, por allá en donde no habían garantías para nuestros niños. Otro elemento del compliance muy importante, sobre todo para el desarrollo sostenible, es la protección ambiental. Se debe garantizar que todo proyecto que afecte al medio ambiente cuente con su debida licencia. No es decir que no se puede hacer tal o cual proyecto porque se va a tumbar un árbol o porque se va a generar un trazado que va a afectar a un río. Es válido que a veces se dé un deterioro ambiental. Lo que no es válido es que ese deterioro ambiental no se dé de una manera medida, cuantificada y legalmente viable, de forma tal que luego ese deterioro ambiental se salga de las manos y nos destruya nuestros recursos naturales. Es por eso que hay que pedir licencias, que si se va a construir una carretera o unos edificios y hay que tumbar unos árboles, bueno, está bien, tumbe los árboles, pero tiene luego
que reforestar esta otra parte del territorio. Que si quizá usted va a construir un puente y en ese puente va a tener por un momento que cerrar el paso del flujo del agua y por ende quizá los pescaditos que tenían que migrar difícilmente van a poder migrar. Bueno, usted tiene que pensar en alternativas para facilitar que los pescaditos puedan pasar a lo largo del puente. ¿Cómo se hace todo eso? Poniendo a consideración de las autoridades ambientales como las CAR esos proyectos que se van a hacer, y ellos van a decir, les damos la licencia, los permisos, siempre y cuando hagan esto o lo otro. De nuevo, compliance, cumplir con las normas ambientales, fundamental. Otro elemento que hay que cumplir para realizar esto del compliance es ajustarse a algo que llamamos la matriz de riesgos. Para todo proyecto de desarrollo tenemos que analizar los posibles riesgos de ese proyecto particular. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que crear más o menos esta tablita. Esta tablita tiene unos ejes, el eje de impacto, que es las consecuencias si se está uno equivocado en su proyecto, y la otra es la probabilidad, certitud de que eso pueda llegar a ocurrir. Uno crea entonces a partir de estos dos ejes una tablita en donde se pone a analizar qué eventualmente puede salir mal. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto de construcción de nuevo y ese proyecto de construcción está cerca a un humedal, yo tengo que preguntarme, ¿será que, por ejemplo, puede ocurrir que no conozcamos bien la tierra y que la tierra, porque está cerca de un humedal, va a tener mucha humedad y al final la edificación va a ser de mala calidad y se puede derrumbar? Bueno, uno tiene que colocar eso en la matriz de riesgos. El impacto de eso sería terrible, sería severo, ¿no? Pero si quizá tenemos buenos arquitectos e ingenieros y demás, es muy poco probable que eso ocurra. Entonces, podría ser muy raro que eso ocurra. Sería severo, por lo cual sería un riesgo medio, ¿no? Es la unión de algo que es raro que ocurra, pero que sería muy severo. Uno también podría decir, es casi seguro que esto va a ocurrir. Es casi seguro que por ejemplo, los pajaritos que venían aquí al humedal, pues ya no van a poder venir porque van a ver que hay un edificio y se van a asustar con la bulla y demás. Eso es algo casi seguro, pero quizá hayan muchos otros humedales, por lo cual ese impacto no es grande, pues el pajarito va a otro humedal y ya, por lo cual sería algo insignificante, también sería un riesgo medio. En últimas, hay que diligenciar estas tablas de riesgos para poder cumplir lo que más se pueda con todos los requisitos legales que hay en la creación de proyectos. Esta es una lista de riesgos sociales y ambientales que podemos llegar a tener y de nuevo hay que tenerlos siempre muy presentes porque en muchas ocasiones se han hecho proyectos y no se consideraron los riesgos y esos proyectos terminaron generando catástrofes terribles que no se pueden solucionar fácilmente. Les comento un ejemplo. En el caso de Estados Unidos, en algún momento de la historia en la región del Mississippi, del valle regado por el Mississippi, se dijo, queremos que las plantaciones estén más fertilizadas. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de traer unos peces asiáticos, las carpas, para que ellas comieran y fertilizaran más los plantíos y demás. Bueno, resulta que eso que inició como un proyecto para fomentar el desarrollo económico se convirtió en una catástrofe ambiental porque los peces terminaron escapando y llegando a los ríos, al río Mississippi, se regaron por todos los otros ríos. Las carpas son unos peces invasivos que contaminan muchísimo, que comen los alimentos de manera mucho más rápida que la comen otras especies. Las otras especies se murieron y en Estados Unidos, para evitar un mayor daño ambiental, les tocó crear una cerca eléctrica en un río que evita que las carpas pasen a los grandes lagos que quedan ya hacia la parte norte, por ejemplo, de Chicago y demás. Y si una carpa nada por ahí, le da un choque eléctrico que la desmaya y luego despierta más allá en el río. Y ese proyecto ha costado millones de dólares. Y fue el resultado de no haber hecho bien un análisis de los posibles impactos negativos que tendría
pues ese proyecto de desarrollo económico que se tuvo con los pececitos para que lograran fertilizar la tierra para los plantíos. Entonces, de nuevo, mucha prudencia a la hora de hacer proyectos de desarrollo. Si hay algo que esté relacionado con el medio ambiente, siempre mejor tener a un biólogo que sepa de la materia en las cuestiones ambientales, o a un ingeniero ambiental. Ellos son los expertos en este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es la lista aquí de riesgos que tenemos? Tenemos, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats en la cuestión de aquí de los riesgos ambientales. Tenemos la polución, por ejemplo, la pérdida de recursos, la generación de más cambio climático. Tenemos también aquí cuestiones, ¿no?, sociales, cuestiones sociales, como por ejemplo que haya que hacer reasentamientos, que haya violación de derechos humanos, que haya un empeoramiento de las condiciones laborales. Y en la mitad de la sombrillita de riesgos tenemos aquí, por ejemplo, riesgos que son transeccionales, que están tanto en lo social como en lo ambiental, como es el deterioro de las cadenas de suministros, que ya hemos estudiado en otros momentos. Tenemos entonces que identificar los riesgos y también tenemos que mitigar esos riesgos. Casi cualquier proyecto de desarrollo va a tener sus riesgos. Lo que hay que hacer es mitigarlos. ¿Y cómo se hace eso? Teniendo una jerarquía de los riesgos. Se deben tomar medidas para evitar, minimizar o compensar cualquier impacto adverso durante la implementación de una política, de un programa o de un proyecto de desarrollo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se garantiza eso? Bueno, lo primero que se debe hacer, y es lo que encontramos aquí en este gráfico, que es el gráfico de la jerarquía de la mitigación de los riesgos, es primero identificar y anticipar los riesgos de posibles impactos adversos a través del análisis y la participación de las partes interesadas. De ahí la importancia de los ejercicios participativos, porque las comunidades son las primeras en identificar cuáles son los riesgos, porque ellas son las que conocen bien el territorio. Entonces, no simplemente para lograr gobernabilidad democrática y que se sientan tenidos en cuenta, es porque para los riesgos, para identificar los riesgos, las comunidades son indispensables. Ellas nos pueden ayudar mucho a abrir los ojos en temas que quizá no habíamos contemplado. Otro elemento es aplicar un análisis de alternativas que incluya un escenario sin proyecto, para que eventualmente, si el riesgo es muy alto, bueno, hagamos otra cosa, construyamos en otra parte, tengamos otra cadena productiva o cualquier otro elemento. Se debe también minimizar o reducir los impactos si eventualmente nos damos cuenta que eso sí va a ocurrir, pero bueno, si va a ocurrir, entonces reduzcámoslo lo que más se pueda. Y también, si ya nos dimos cuenta que esos impactos están generando un daño relativamente grande, hay que restaurar o rehabilitar cuando sea posible. Aceptar el riesgo, aceptar ese impacto, quizá algo negativo, pero restaurar y eventualmente también compensar esos impactos restantes e inevitables. A veces, muchas veces hay que hacer lo que llamamos los trades-off, que mencionamos quizá en algún momento de la asignatura. Hay que hacer sacrificios y quizá a veces hay que sacrificar un poco el desarrollo económico para lograr desarrollo humano. O a veces hay que sacrificar un poco el desarrollo ambiental para lograr el desarrollo económico. Pero las ganancias exceden por mucho las pérdidas, y después esas ganancias se pueden utilizar para compensar el daño e incluso para fomentar más el desarrollo. De nuevo, necesitamos el compliance, necesitamos la gestión de riesgos. Es indispensable eso para la promoción del desarrollo.